Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, andás? Ricardo? Bueno, sorprendido y conmovido como todo el mundo en la Argentina con las noticias respecto de este mecanismo de sobornos, de cohecho, como le llaman. Y como vos decías, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Aclaremos primero un tema. Yo no hablo obviamente de la cuestión judicial. Me cuesta trabajo entender las personas que creen de que todo lo que está ocurriendo es un plan que ha sido diseñado en alguna oficina y que se lleva con tantos protagonistas, se va desarrollando. Eso me parece difícil, porque en realidad, digamos, los 9 millones de dólares del señor López que le dio a las monjitas, los vimos todos. El dinero que se contaba en la cueva, que se conoce como la Rosadita, lo vimos todo. De manera tal que creo que es muy difícil discutir con personas que sienten la necesidad casi religiosa de creer que lo que ocurrió en realidad no ocurrió. Habrá grados de complicidad, seguramente habrá hechos más graves que otros. Habrá además a lo mejor situaciones que deberán explicar funcionarios que no son del gobierno anterior. Todo eso está bien. Ahora, el hecho concreto es que esto ha disparado algo que no habíamos visto nunca, en realidad no lo habíamos visto nunca en la Argentina, y es esto que quienes han sobornado funcionarios, que han hecho acuerdos con ellos y le han dado dinero, devolviéndole dinero que el Estado les entregaba como anticipos, bueno, han dicho sí, efectivamente, yo soy partícipe de eso. Digo, eso deja, digamos, obliga a que todas las elucubraciones sobre si los cuadernos estaban escritos, eran originales, fotocopias, estaban en cursiva o en imprenta, es un dato irrelevante, porque de hecho cuando alguien va y dice, sí, efectivamente yo le di a ese señor tantos miles de dólares o millones de dólares, digamos, no tiene mucha importancia si el disparador de la investigación fue una fotocopia o no. Así es. Pero por eso dejo esa cuestión de lado con la esperanza de que efectivamente la justicia, digamos, actúe imponiendo en los casos que corresponda las condenas que sean pertinentes de acuerdo a nuestro marco legal. Pero digo, ¿qué significa eso sobre la economía? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, tenemos cercano una experiencia que seguramente tiene diferencias en la forma en que se desencadenó, en los funcionarios que se vieron involucrados y en el marco legal bajo el cual admitieron sus responsabilidades, porque es distinta la ley argentina, sí, por la cual muchos se han adherido a ser imputados colaboradores, a lo que es la ley en Brasil, sí, del lavallato. Pero digo, existe mucha información que dice que el proceso que se disparó en Brasil contribuyó, entre otras cosas, a generar contracción en la economía, además de la propia de la situación brasilera tenía con anterioridad a que se disparara eso. Bueno, acá también se ha comenzado a ver y dice, bueno, en realidad, si la primera actividad que claramente se recuperó en la economía argentina, que hemos dicho muchas veces, en los 2 últimos años de la gestión de la presidenta Fernández, en realidad la economía no había crecido y tampoco lo hizo inmediatamente que asumió Macri, pero después hubo un síntoma de recuperación que estuvo explicado básicamente por la rápida respuesta de 2 sectores, digamos. Uno, el sector agropecuario, que se vio beneficiado con la idea de suprimir algunas retenciones y fijar un programa de reducción gradual para el caso de la soja, y la construcción. Entonces eso por una parte, uno dice, bueno, ahora cuidado porque esto puede traer ya a los problemas que veníamos teniendo, derivados de la situación, de la corrida cambiaria, el aumento de la tasa de interés, etcétera, que significan, digamos, una contracción del nivel de actividad económica, digo, eso se le suma entonces la posibilidad de que como las empresas que están comprometidas en estos actos delictivos son empresas muy importantes de la construcción, entre ellos, bueno, uno de los que ha confesado que formaba una parte clave en el diseño de cómo se repartían las licitaciones y se distribuían después los retornos, es el expresidente de la Cámara de Construcción. O sea, digo, entonces la primera cuestión es decir, bueno, cuidado porque ese sector se va a ver afectado. Yo suelo decir que aparte de eso hay otro elemento que va a influir. El otro elemento que va a influir es que cualquier persona de bien que esté en el gobierno, que sea director general de administración del Ministerio de Obras Públicas o que sea
secretario de Obras Públicas, seguramente cuando le traen un certificado de una obra que estén haciéndose, hay obras acá en Córdoba, hay obras que la están haciendo empresas que están involucradas en estas maniobras delictivas. Si el secretario toma y dice, a ver, este certificado, sí, ¿a quién es que le tenemos que pagar? Y ve el nombre de la empresa. Yo digo, por más que la mayoría de los responsables máximos de esas empresas hayan cedido su cargo para tratar de independizar, digamos, la cuestión jurídica, procesal de la cuestión de la empresa, de todos modos creo que más de un funcionario va a decir a su secretario, a ver, déjamelo acá que lo voy a ver un poco más tranquilo, ¿no? Ese es un segundo elemento. Pero hay un tercer elemento también muy importante, y es que el gobierno tenía mucha confianza en que los programas de participación público-privada venían a ser como una rueda de auxilio para generar inversiones de infraestructura, inversiones del sector público con participación privada, y que venía a servir para superar restricciones de financiamiento que un Estado, con el déficit que tiene el Estado argentino, no podía hacerlo. Bueno, eso, ahora, muchas empresas de las que están cuestionadas estaban o involucradas o pensando en participar de esos programas, y seguramente el gobierno no podrá permitir que participen. Es más, había habido asignaciones ya. Claro, pero digo, el gobierno no puede permitir que alguien que dice yo cometí un delito participe de ese proyecto. Entonces digo, todo eso creo que es un elemento, y acá viene la pregunta, ¿al gobierno le conviene o no le conviene esto? Desde el punto de vista de la política no hay duda que le conviene. Obvio. ¿No es cierto? Porque bueno, cualquier opositor que hasta hace 2 meses hablaba mal del gobierno, hoy tiene que tratar de hablar adelante un juez. Claro. De manera tal que, digo, políticamente le conviene. ¿Le conviene lo otro o no? Bueno, el gobierno está atravesando un periodo singularmente crítico desde el punto de vista de la política económica, lo hemos hablado acá en los programas anteriores, y esa contracción del nivel de actividad, que seguramente a medida que lleguemos a fin de año se podrá usar con mayor precisión el término técnico recesión, porque habrán pasado 2 trimestres con caída del nivel de actividad, digo, no le conviene que caiga el nivel de actividad. Claro. Ahora, te voy a decir algo que creo que es muy importante y que es el punto en el cual la economía, el análisis económico, tiene que dejar paso a otro tipo de consideraciones. Uno puede a lo mejor hacer un modelo económico y medir el impacto que tiene este shock que ha habido en la justicia sobre el nivel de actividad, ¿no? Ahora, yo digo, uno debe dar un paso hacia otra consideración que es más de naturaleza ética. Yo creo que la sociedad debería, y los economistas en particular, asumir que con prescindencia de que el efecto sea más o menos contractivo, resulta una necesidad que la sociedad sea capaz de depurarse de aquellos elementos que transgreden las leyes. Pero no se puede pensar en una sociedad capitalista moderna si las leyes no se respetan. Obvio. Y lo que ha ocurrido acá es claramente violación de leyes, con complicidades del Estado, del sector privado, de la estructura política, de quien sea. Entonces digo, podemos discutir sobre los efectos contractivos que puede tener, pero tenemos que tener la esperanza y la convicción de que ese es un camino que debe recorrer la Argentina para para ser una sociedad que realmente respete las leyes, que es un déficit muy grande. Y después de ese paso, te digo, sociedades que no respetan las leyes, al menos en el capitalismo occidental, no se desarrollan. Las sociedades que se desarrollan son las leyes que son capaces de asumir el cumplimiento del marco legal que las regula. Hemos conocido mucho de esas sociedades y sabes completamente sobre Por eso digo. Entonces, me parece que todos, desde cada lugar, debemos hacer un esfuerzo por acompañar un proceso. Porque existe la tentación, alimentada por algunos intereses, de decir, bueno, no, en realidad es todo lo mismo. Estos que robaron, pero también robó Menem, que está condenado y es senador por una extraña explicación de los fuegos. Robaron, entonces, si todos son lo mismo, entonces es como estar perdonándolo un poco a estos que objetivamente hay un montón de elementos de prueba para juzgarlo. Y si alguno en algún proceso anterior resultó absuelto por complicidad de un juez, y obviamente estoy pensando en el juez bailarín, que fue Yarvide, bueno, deberá revisarse eso. Sí, por supuesto. Pero bueno, ojalá eso ocurra, porque si no, de nuevo,
estaremos repitiendo nuestra historia y de nuevo tendremos condenados sentados en el Senado sin que el Senado le quite los fueros para que vayan a cumplir la condena. Totalmente de acuerdo. Hermoso cierre. Esperemos que sea así.